Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este ciclo de videoconferencias sobre aprendizaje a distancia organizado por EdTech Perú e Infopu. Queremos empezar esta tarde agradeciendo a nuestros aliados estratégicos, instituciones educativas y empresas dedicadas al rubro de la educación. Muchísimas gracias a la Maestría en Integración e Innovación Educativa de las TIC, que esta tarde están con nosotros en esta ponencia. También al Tecnológico de Monterrey, sede Perú, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta serie de videoconferencias. A la empresa Geniali, a esta genial aplicación para presentaciones interactivas, a Aditio, a la empresa Aditio, otra genial aplicación para la gestión del aula y la evaluación del aula. Y finalmente a la organización sin fines de lucro Khan Academy. A todos los profesores los invitamos esta tarde a participar de sus redes sociales. Pueden hacerlo haciendo una captura de pantalla, pueden hacerlo poniendo o citando alguna frase o una idea de los ponentes durante la tarde. Los invitamos a usar estos hashtags: EdTech Perú, Infopuc, PUC y la Maestría TIC. Ánimo, compartamos un poco en las redes las ideas que vayamos recogiendo de la ponencia de hoy día, que a propósito va a estar muy interesante. Y ahora los voy a dejar con Jorge Gutiérrez, otro miembro de EdTech Perú, quien nos va a presentar a nuestros ponentes de lujo que tenemos para hoy. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Lucio. El día de hoy tenemos a Carol Rivero. Ella es directora de la Maestría de Integración e Innovación Educativa de las TIC de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y tenemos a José Yaulipoma, que es profesor de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Facultad de Educación de la misma universidad. Entonces, el micro va para ellos y a todos los demás muy atentos, por favor. Empezamos. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de Infopu y también de Tech Perú. Es un placer estar aquí, poder iniciar este webinar con ustedes y gracias por la presentación. Primero quiero darles la bienvenida a este webinar. Yo sé que muchos de ustedes son docentes de educación básica, educación superior, especialmente educación básica, y lo que queremos con José es darles como algunas pautas, ideas de cómo podríamos trabajar en estos momentos, ¿sí? Para ello, quería comentarles de qué temas vamos a tocar en esta tarde, ¿no? En primer lugar, quiero aclarar algunos puntos porque creo que es importante identificar bien qué es educación a distancia y qué modalidades hay y aclarar bien estos puntos que están saliendo a flote en estos momentos, ¿no? De coyuntura especial. Luego vamos a hablar un poco de las estrategias y ya con José vamos a ver algunas herramientas que pueden ser de utilidad para ustedes los docentes y finalmente con algunas recomendaciones. Bien, quería comenzar viendo un poquito los diferentes momentos de la educación y la educación con tecnología. Si ustedes pueden ver en la primera parte, en la primera imagen, podemos ver una educación tradicional, una educación presencial, donde los alumnos escuchan y el profesor está ahí adelante dando la clase, ¿verdad? En la segunda imagen ustedes pueden ver ya el uso de tecnología. Aquí podemos ver algunas computadoras, pero si se dan cuenta, la estructura no cambia mucho, es decir, el profesor está adelante, los alumnos atrás, y está escuchando lo que dice el profesor. Por lo tanto, creo que esta parte de la educación en que se consideraba como que al tener una tecnología ya era suficiente y podían aprender los niños, se vio que no era así realmente, ¿verdad? Porque las estrategias son muy importantes y no importa tanto el medio, sino qué estrategias estamos utilizando para poder lograr el aprendizaje, que es el fin de todo esto. En la tercera imagen ya ustedes pueden observar un poco más de interacción, ¿verdad? Ya estamos hablando de un trabajo colaborativo probablemente entre los alumnos y con el uso de la tecnología. Y en estos momentos estamos en esta cuarta imagen del aprendizaje remoto, la enseñanza remota, en la cual todos los niños, todos los jóvenes están estudiando en sus casas, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo quería aclarar, y creo que es importante que también lo veamos, es
La educación a distancia tiene muchos años en el país. Yo quería comentarles que ya desde los años 70 en el Perú, dentro de la PUC, se realizó la primera parte de educación a distancia, en la modalidad de educación a distancia. Entonces, el Perú tiene ya muchos años en este tema de educación a distancia y que consiste en diferentes modalidades que pueden ser, por ejemplo, el e-learning o la modalidad virtual, el B-learning o el mixto, como les decimos algunas veces, el semipresencial y, bueno, ya el aprendizaje remoto. Entonces, quiero aclarar este punto porque a veces confundimos mucho educación a distancia con una clase en Zoom o algo muy específico, y no es eso. La modalidad a distancia es compleja y tiene toda una estructura interna. Por ejemplo, hay que ver el diseño instruccional, hay que ver el entorno virtual en el que nos movemos, obviamente que tiene que ver con la gestión y calidad, porque muchas veces también escuchamos decir de que la modalidad de educación a distancia es de menor calidad que una presencial, y no es así. La modalidad de educación a distancia puede ser de igual o mejor calidad si es que se desarrollan estos puntos que estamos considerando aquí. Es decir, tiene que haber todo un diseño pedagógico atrás de todas estas modalidades, en el cual se tome en cuenta el entorno, las actividades interactivas que se dan entre los estudiantes y los profesores, la evaluación, los recursos educativos y obviamente la metodología. Y quien está en el centro de todo esto es el estudiante que necesita aprender algo, ¿no? Y eso es lo que quería enfocarme, porque creo que debemos también deslindar un poco lo que está pasando actualmente. Estamos en una enseñanza remota de emergencia, como la que estamos viviendo actualmente, y que ha tenido muy poco tiempo el poder desarrollarlo adecuadamente, y por eso que estamos viendo estas situaciones en algunos casos, en algunas instituciones educativas. Pero quiero dejar claro que la modalidad de educación a distancia tiene toda una estrategia, todo un componente pedagógico que va más allá de solo clases virtuales o alguna guía didáctica, es más que eso. Aclarando este punto, viene la pregunta, ¿qué hacemos en todo caso, ¿no? Ahora que ya tenemos claridad de lo que sería educación a distancia, ¿qué debemos hacer? Y creo que un punto importante es el de cambiar un poco nuestro chip. Es decir, no podemos pensar que lo mismo que está en lo presencial podemos hacerlo en lo virtual, porque tiene otra estructura, otra metodología, otros tiempos también, ¿no? Entonces, aquí quería poner y resaltar la frase de Einstein: si deseas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Y creo que eso es importante de tomarlo en cuenta, ¿sí? Lo primero que necesitamos es cambiar un poco nuestro chip y no pensar que todo lo que hacemos en la educación presencial es lo mismo y lo debemos hacer también en la educación virtual. Otro punto importante, y creo que este es básico, es centrarnos en el aprendizaje del estudiante, y es lo que les comentaba anteriormente. No podemos desarrollar actividades, ver la evaluación y toda la propuesta si es que no tenemos en mente a nuestro estudiante, es decir, ¿quién es nuestro público objetivo? ¿De qué nivel es? ¿De educación primaria, secundaria, superior, los niños, inicial? ¿Qué competencias y capacidades debemos desarrollar? ¿Y qué tipos de aprendizaje deseo que logre el estudiante en estos momentos? Entonces, esto es lo primero que debemos enfocarnos. Ya no es tanto la tecnología, si tengo la herramienta adecuada, si tengo el elemento importante para hacer mi actividad. No, lo importante ahorita es enfocarnos en el estudiante y lo que debe aprender en estos momentos, en esta situación coyuntural. Es importante manejar así, de esa manera, ¿sí? Entonces, enfocarnos en eso. ¿Qué es lo básico, lo que en estos momentos debería el estudiante desarrollar como aprendizaje, y ahí apuntar? Otro punto importante que quiero comentarles es de esta integración tecnopedagógica, ¿sí? Porque es bueno de que uno sepa el tema que va a dictar, ¿verdad? Si uno es de ciencias, si es de matemáticas, tiene que saber del tema, y totalmente de acuerdo. Pero en esta coyuntura, si hablamos de una modalidad a distancia, no es solamente el conocimiento del contenido, sino que también debemos tener ciertas habilidades tecnológicas, y es importante desarrollar, como todo docente, nuestras competencias TIC. Y además el conocimiento pedagógico. Lo bueno que ustedes, los docentes, tienen este dominio, pero a veces en educación superior no lo tienen. Entonces también debemos enfocarnos en esta integración tecnopedagógica que les comento, que ya tiene muchos años de desarrollado este modelo, que es el TPAC,
que seguramente algunos ya lo conocen, pero que es muy importante de considerarlo ahora en esta situación y ver la situación o la forma de aprender desde una manera más integral y más holística. Por lo tanto, en el diseño tecnopedagógico debemos considerar primero la planificación, obviamente el diseño, la creación e implementación de las actividades y el acompañamiento del proceso de aprendizaje y la evaluación. Entonces, si se dan cuenta, estamos viendo diferentes partes, ¿no? No es solamente el hacer la actividad, no es solo la videoconferencia, sino que va más allá de ello. Cuando hablamos de planificación, es importante saber ya, después de que tenemos claro cuál es nuestro estudiante, a dónde nos dirigimos, es importante saber con qué recursos contamos, ¿verdad? Qué herramientas, qué software, vamos a tener un entorno, vamos a trabajar con alguna plataforma, con el Google Classroom, no sé. Entonces, lo primero que hay que también saber es con qué recursos contamos para nuestras actividades, ¿no? Y aquí hay el nivel de educación enseña. Entonces, para prepararnos bien en estas actividades. Luego, hacer un diseño. Es importante que el docente elabore una guía de aprendizaje con la descripción y escenarios de actividades de aprendizaje y evaluación. Y aquí quiero detenerme porque es necesario que pensemos siempre en el estudiante. Ya no tanto que si son 2 horas de enseñanza presenciales, entonces las 2 horas virtuales de manera síncrona, no es así. En una modalidad a distancia tenemos que considerar las actividades síncronas como las actividades asíncronas. Entonces, no significa que 2 horas de sesión presencial significan 2 horas de videoconferencia, sino que hay que diseñar una propuesta en la cual esté la información, porque lo que estoy dando ahora es una información, pero no es solamente eso, el intercambio, tiene que haber una aplicación por parte del estudiante, algún tipo de actividad, reflexión, algo que genere un aprendizaje como tal y no sea solamente el informar o el dar el contenido. Así como estábamos haciendo también la presencial, es importante desarrollar actividades conjuntas o individuales con el estudiante. Luego viene la creación e implementación, que tiene que ver ya con la creación, y algo muy importante es la adaptación de recursos y elaboración de actividades. Eso es algo que quiero que lo tomen en cuenta los docentes, porque sé que están muy agobiados actualmente por todas las actividades, por todos los recursos que tienen que hacer. Me incluyo porque también soy profesora de nivel superior y hay que hacer varias actividades, pero creo que lo importante es que también podemos adaptar. Hay tantos recursos que son libres, que tienen Creative Commons, que significa que podemos usarlos, obviamente colocando bien los autores y referenciando adecuadamente, pero que lo podemos usar. Entonces no es necesario que creamos desde cero algo cuando podemos ya desarrollar una actividad o utilizar un recurso que ya se encuentra en el Internet, ¿verdad? Y el acompañamiento y el proceso de aprendizaje. Es importante también considerar que el alumno necesita una retroalimentación, un feedback, un acompañamiento del docente. Es bueno también que el estudiante desarrolle su autonomía, pero es importante que se sienta acompañado en ciertos momentos del aprendizaje y sobre todo que haya una retroalimentación de sus actividades, que no se quede en enviar las tareas y después cómo sabe si realmente ha logrado el aprendizaje o no mediante la retroalimentación. Por eso es importante que también lo consideremos. Finalmente, para organizar un curso implica preparar bien los contenidos y los recursos, desarrollar bien las actividades, como les comentaba, síncronas, asíncronas, con una adecuada dosificación. Otro punto importante, por favor, profesores, la dosificación. No podemos generar muchas actividades en tan corto tiempo, tenemos que dosificar, tenemos que hacer nuestro cronograma, ver nuestros días que toca el respectivo curso y adecuar, de acuerdo a esta estructura, cuándo tendrían que entregar alguna actividad o cuándo tendrían que leer algo. No es que todas las actividades lo tienen que hacer en esa semana. Recuerden que tienen otro curso los alumnos y que es importante la dosificación. Este conjunto de recursos y actividades, ¿qué va a permitir, no? O deben permitir el logro de los resultados de aprendizaje, obviamente la comprensión y el análisis de la información, pero también la construcción de sus propios aprendizajes. Creo que esto es crucial. Otro punto importante es la interacción, el diálogo y la consulta, ¿no? Darnos el poder, el estudiante comunicarse con el profesor en diferentes formas. Es importante esta interacción y este diálogo, ¿no?
ofrecer pautas y orientaciones para realizar las actividades de manera individual, colaborativa o cooperativa. ¿Qué significa eso? Y eso es muy importante porque a veces en la presencial nosotros informamos y ya está, pero en una modalidad a distancia es importante que quede clara las instrucciones, es decir, qué necesita el alumno hacer, cuáles son las indicaciones, qué documentos necesita leer o revisar, cómo va a ser evaluado. Este punto es radical para que disminuya la cantidad de preguntas de los estudiantes o de los padres de familia y no se sientan como que no están siendo atendidos. Entonces es importante esta dosificación y la interacción y el desarrollo de las actividades, ¿no? Estas actividades pueden ser de manera individual, colaborativa, es necesario la retroalimentación y evaluar el aprendizaje en distintos momentos y a través de diferentes herramientas e instrumentos. Bien, ya casi para terminar, quería comentarles las metodologías ágiles, ¿no? Además de considerar estos puntos anteriores, también es importante ver otras metodologías más activas que puedan desarrollar el aprendizaje fácilmente a través de los medios de comunicación o a través de nuestras computadoras o cualquier otro medio, ¿no? Por ejemplo, la gamificación. La gamificación es una estrategia que permite a través del juego desarrollar diferentes actividades, ¿no? Y ahí ya José nos va a hablar de algunas herramientas que podrían ayudar y facilitarían esta estrategia de gamificación. Otro punto son los aprendizajes basados en proyectos y en problemas, que muchos de ustedes ya lo manejan y que son como principales para esta estructura. El design thinking, que tiene que ver con el aprendizaje, primero solucionando un problema, ¿verdad? Hay un problema, una situación, se hace un diagnóstico, se genera una solución y eso se presenta. Y el flip learning, que tiene que ver con el aula invertida, como decimos, es decir, los alumnos leen, revisan, ven algo, un video, y después cuando están en clases lo trabajan o aplican y tienen un poquito más de tiempo para desarrollarlo. Bien, con eso creo que vamos a dar pase a José para que pueda hablar un poquito más de las herramientas. José. Correcto. Sí, con mucho gusto vamos a compartir un poco algunos alcances en función a la experiencia que hemos tenido en estos años de poder integrar un conjunto de herramientas o medios que permitan justamente enriquecer el aprendizaje a través de recursos tecnológicos. Una primera herramienta que nos gustaría recomendar, de hecho vamos a recomendar varias para que ustedes puedan seleccionar aquellas que les ayuden mejor a desarrollar el proceso de aprendizaje de forma significativa con los estudiantes. Y tiene que ver con el hecho de la producción de videos educativos, ¿sí? Entonces, hemos encontrado, y de hecho hemos estado usando durante varios años, esta herramienta, que es una herramienta de acceso gratuito, que tiene una función muy interesante. Les permite crear videos, ¿sí?, capturando todo aquello que se ve en la pantalla de la computadora. Y la ventaja es que permite no solamente capturar la pantalla, sino también nos permite añadir una narración. Y también tiene la posibilidad, si es que estamos trabajando, por ejemplo, de una laptop, integrar nuestra imagen a la presentación. Esta resulta ser una herramienta muy útil cuando, por ejemplo, queremos desarrollar pequeñas sesiones de aprendizaje para que los alumnos puedan entender algún concepto o algún tema, ¿sí? Uno de los retos que ahora estamos viendo mucho en la educación es que todo lo estamos migrando a sesiones síncronas, quiere decir, a través del Zoom o del Meet o de algún elemento de comunicación en directo. Entonces, el video educativo tiene un poder increíble. De hecho, ha llevado a una transformación en la educación virtual. Por lo tanto, tener la experiencia de poder crear pequeños videos educativos con esta herramienta tiene una función esencial, porque no solamente te permite acceder a una plataforma para que puedas crear videos, sino también te los aloja en la nube. Y esto es muy útil cuando, por ejemplo, quieres luego integrarlo
dentro de un aula virtual o de algún elemento que tenga la institución para poder desarrollar el proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, 3 características básicas. Este es un sistema en línea, es gratuito, te permite crear videos, pero también te permite alojarlos, almacenarlos en una cuenta propia de videos. Sí, es muy bueno señalar que en esta versión, la versión gratuita de Screencast, ustedes pueden crear videos de hasta un máximo de 15 minutos. Del punto de vista pedagógico, una recomendación es cuando uno crea un video educativo, no exceda los 5 minutos. Entre 5 a 7 minutos es el tiempo adecuado para un video educativo. Como ustedes comprenderán, aquí tienen para grabar videos la cantidad que ustedes quieran con un tope de 15 minutos. O sea, es una herramienta bastante útil, ¿sí? Les aconsejamos que la puedan revisar y la puedan explorar. Otra herramienta que también lo consideramos ya no como solamente una herramienta, sino en realidad como una suite de herramientas, y sería muy importante que lo puedan explorar, es el hecho de la suite de Google, ¿sí? Una de las cosas que a veces es necesario comprender cuando uno trabaja con las herramientas de Google, en realidad tiene acceso a un conjunto de herramientas muy completas. Una de las ventajas de Google es que desde sus inicios ellos han tenido un área destinada al desarrollo de herramientas para la educación, y por lo tanto es muy importante explorar y poder utilizar estas herramientas para los procesos de aprendizaje. Una de las cosas que hemos notado y que por ejemplo es mucha dificultad y ha producido inclusive un rechazo a estas primeras experiencias de educación virtual es el circuito un poco complicado que generamos en las escuelas. El profesor daba su sesión de clase por Zoom, otra herramienta, y luego dejamos tareas para que el alumno lo descargue por el correo, lo imprima, lo desarrolle y lo vuelva a enviar por correo. Este proceso se podría tranquilamente obviar y utilizar, por ejemplo, si queremos que los alumnos redacten algo, podríamos utilizar la herramienta de Google Docs, que no requiere ningún implemento adicional más que tener acceso a internet y a un dispositivo. Inclusive podrían usar el móvil, ¿no? Esto ahorraría, por ejemplo, el hecho de que el profesor esté recibiendo documentos. El profesor puede abrir una carpeta y los alumnos inclusive pueden hacer un trabajo colaborativo y el profesor ver qué cosa es lo que aportó cada estudiante. Este tipo de tecnología, este tipo de servicio es el que uno puede encontrar en la cuenta de la suite de Google, ¿no? De hecho, una recomendación es que ustedes, en la medida de lo posible, sería aconsejable que la institución pueda contar con una cuenta educativa y así poder brindar todos estos servicios a la comunidad educativa como tal. En realidad, tiene un sistema de desarrollo muy interesante. Una de las cosas que ustedes podrían, por ejemplo, reconocer es que inclusive Google Docs tiene una herramienta de dictado de voz, donde no requiero yo tener que estar tipeando, sino inclusive le puedo dictar, y el sistema ayuda a poder utilizar esta herramienta, por ejemplo, para estrategias de redacción, de poder idear o hilar una idea. Esto es muy interesante y muy rico, y en realidad tiene herramientas para presentación, para crear formularios, para documentos similares a Excel, la herramienta de Meet para videoconferencias. En realidad uno puede acceder a toda una suite de servicios muy completos, ¿no? Y mucho más si tiene la cuenta educativa. Entonces, sí recomendamos que puedan explorar, porque para trabajos colaborativos, por ejemplo, experiencias con Google Docs son muy ricas, ¿no? Nosotros la hemos usado para proyectos en educación básica, para que los niños desarrollen trabajos colaborativos en tiempo real, y resulta muy bien. Inclusive también en la universidad lo utilizamos para un trabajo, por ejemplo, de bitácora o de portafolio digital, y funciona bastante bien. Entonces, es una herramienta de gestión de trabajo colaborativo muy interesante. Otra herramienta que también le aconsejamos para poder tener esa experiencia
de lo que sería una pizarra digital es justamente esta herramienta del Padlet, ¿no? El Padlet es como un pizarrón, sobre todo pensando en que estamos en la actualidad viviendo esta experiencia de un aprendizaje mediado por tecnología. Es muy interesante esta experiencia, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia de pegar pequeños posts o hacer juegos de dinámicas en el aula, donde cada niño recibe un post y escribe ahí su idea y luego lo pega en la pizarra. Bien, este sistema es algo similar. Permite, ¿no?, creándose una cuenta, inclusive se puede crear su cuenta con su servicio de Gmail, y ustedes acceden a una pizarra digital. Ahí pueden colocar ideas, el alumno puede escribir, puede subir imágenes, puede colocar su propia imagen, puede inclusive añadir audios o pequeños videos, añadir enlaces. Se vuelve una herramienta para un aprendizaje colaborativo muy significativo, ¿sí? Tiene una versión gratuita que les permite acceso a un máximo de 3 Padlet, pero si ustedes crean su cuenta en Gmail, por ejemplo, tienen la posibilidad de descargar el Padlet que ya usaron, lo descargan como un PDF para guardarlo y pueden reutilizar el Padlet que anteriormente han utilizado. Entonces es una herramienta sumamente útil, es muy pedagógica, es muy atractiva y puede generar otros tipos de participación. Recuerden que cuando trabajan de forma digital no se deben remitir solamente a lo escrito, también, y esa es la riqueza del aprendizaje a través de medios digitales, también puedo escuchar al alumno y también puedo verlo, ¿sí? Y esto me permitiría poder desarrollar y evaluar también no solamente conocimientos, sino también capacidades o competencias. Por ejemplo, ¿cómo puedo verificar la capacidad de comunicación, ¿no? Entonces, si lo escucho, si lo veo, son medios muy significativos que pueden ser utilizados a través de la tecnología. Y Padlet es una muy buena alternativa. Pensando también en el tema de la evaluación, que es un tema que también es un poco álgido, porque muchos de los papás pues quieren saber o quieren ver o quieren tener certeza de que sus hijos están aprendiendo, ¿no? Y Kahoot se presenta como una herramienta muy interesante para motivar el aprendizaje, pero esto es muy significativo. Estamos hablando de un aprendizaje a través del juego, ¿sí? Todos los estudios de neurociencia señalan de que el cerebro del ser humano desarrolla aprendizaje significativo en la medida en que juegue, ¿no? Por lo tanto, el generar experiencias de evaluación a través de juego hace que el aprendizaje sea mucho más significativo en los estudiantes. Por lo tanto, les recomendamos probar esta herramienta. Kahoot también es una herramienta de servicio gratuito. Básicamente funciona cuando uno puede lanzar una pregunta y los alumnos pueden utilizar lo que sería una especie de marcador para identificar la respuesta correcta, ¿sí? Este es un sistema muy útil, es ampliamente usado y se puede usar de forma sincrónica y de forma asincrónica. Quiere decir que inclusive yo podría dejar como una tarea, una pequeña evaluación para que el alumno lo haga libremente desde casa, sin necesidad de hacerlo en tiempo real. Pero también se puede hacer en tiempo real para ver, por ejemplo, si los niños entendieron o no algún concepto significativo de la sesión, ¿sí? Es una herramienta muy útil. Kahoot.com es propiamente el portal para que los profesores creen su cuenta y puedan crear videoevaluaciones y evaluaciones en este modelo. Y también Kahoot.it es simplemente el lugar donde los alumnos pueden colocar un código, que pueden ser un conjunto de números, que el profesor que crea el juego lo tiene, lo comparte con sus alumnos y puede iniciar esta experiencia interesante de evaluación. Otra herramienta que nos gustaría aconsejarles, aquí ya pensando en un área específica, en el área de comunicación, ¿correcto? Y esto es importante porque los últimos informes de PISA y de cómo vamos avanzando a nivel de educación es que estamos
teniendo dificultades tanto en el tema de resolución de problemas, pero también en el tema de comprensión lectora, ¿no? Y lo que hemos identificado por investigaciones es que son dos competencias que están en vinculación. Los alumnos pueden entender mejor si evidentemente comprenden lo que leen, ¿sí? Entonces eso luego les permitiría resolver problemas porque van a comprender los problemas. Entonces esta herramienta, StoryJumper, es una herramienta muy interesante porque permite la creación, por ejemplo, de cuentos, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren, y que a veces lo queremos hacer en las escuelas, que los niños creen sus cuentos y a veces recopilamos todos esos cuentos y los mandamos a imprimir y los fotocopiamos y los repartimos en clase, esta es la versión moderna de esa experiencia. Este es un sistema, es una plataforma que permite que el niño cree su cuento, inclusive le puede añadir ilustración, le puede añadir el texto, le puede añadir su propia narración con su voz, ¿sí? Y la ventaja es que StoryJumper es un servicio que inclusive pone este cuento creado en una plataforma que permite que cualquier persona lo vea, ¿no? E inclusive, esto es muy interesante, que esto está vinculado a una librería digital. Es decir, que alguna persona quisiera, por ejemplo, estar interesada en el cuento creado por uno de los niños, inclusive esta plataforma tiene un sistema que permite que alguna persona en alguna parte del mundo compre ese libro en digital, lo reciba en su casa y parte de esa ganancia pues va para el autor, ¿no? Para la persona que creó. Entonces es una experiencia en verdad muy, muy rica, que puede desenvolverse para niños de primaria como para niños de secundaria, ¿no? Entonces para los profesores de educación, del área de comunicación, esta podría ser una herramienta así que recomendaríamos con mucho entusiasmo. Luego, otra herramienta que nos gustaría aconsejar es esta, ¿correcto? XL es un proyecto muy interesante porque trabaja el área de matemática, ¿correcto? Pero lo trabaja desde el desarrollo de capacidades y competencias y es muy interesante. Esta es una plataforma para el aprendizaje de matemáticas basado fundamentalmente en competencias. Uno escoge la competencia y luego puede inclusive escoger el grado. Está desde kinder, desde inicial, hasta secundaria. Entonces uno puede escoger los niveles y va a encontrar ahí un conjunto de juegos y de actividades que están pensadas para reforzar el aprendizaje, por ejemplo, en el área de matemática de los estudiantes, ¿sí? Esta herramienta es una herramienta muy útil porque combina el tema del juego con el aprendizaje, ¿no? Y podría generar una estrategia muy significativa de aprendizaje virtual para los niños, ¿no? Como comprenderán, la riqueza de esta experiencia no es que todo esté simplemente en un encuentro sincrónico, sino en la capacidad de poder compartir con los niños y los estudiantes un conjunto de recursos que les permitan enriquecer su aprendizaje. Todo esto mediado por la valiosa labor del docente, quien es quien selecciona, quien es quien gradúa y quien comparte el recurso para fortalecer el aprendizaje de los niños, ¿sí? Esta es una misión fundamental y es una labor estratégica de los docentes. A manera de cierre, sí nos gustaría también señalar lo siguiente. Una de las cosas que hemos notado y que ha sido una debilidad es que en muchas instituciones se ha confundido el uso, por ejemplo, de una plataforma administrativa como es el CIA Web o el CIAGIT, que tiene una función muy útil cuando uno quiere gestionar la comunicación o la parte administrativa de una institución, y en muchos casos han utilizado esto como un lugar para poder generar aprendizaje. Y es muy importante entender que son dos funciones completamente distintas, ¿correcto? Para generar aprendizaje se requiere tener un entorno virtual de aprendizaje, un LMS. Entonces, nosotros recomendamos, y es un consejo, que en la medida de lo posible, si ustedes quieren de verdad generar un aprendizaje a distancia significativo para niños o jóvenes, requieren tener un entorno virtual de aprendizaje. Ahora, sabemos que muchas escuelas no tienen
en este momento de emergencia un fondo para poder comprar una licencia. Es por eso que nos permitimos compartir con ustedes este servicio que hemos encontrado ya hace unos 13 años y tiene un sistema muy interesante. NeoLMS es una empresa americana que ha trabajado mucho para el lado de Oriente y de Europa, correcto, pero que el año pasado había abierto su sucursal para América Latina. Ellos te permiten crear no un aula, sino una escuela virtual, una institución virtual, correcto, enfocado fundamentalmente en el aprendizaje. Tiene todo un conjunto de herramientas para desarrollar el aprendizaje en línea. Y este entorno tiene características. Es un entorno que te dan un plan gratuito para atender hasta 400 alumnos, pero si, por ejemplo, una escuela tiene más de 400 alumnos, podrían generarse 2 o 3 centros para atender a sus alumnos, ¿no? Es una experiencia de aprendizaje porque es una plataforma, es un LMS, ¿no?, para poder desarrollar aprendizaje virtual, ¿sí? Entonces, estas son algunas herramientas que consideramos que pueden ser estratégicas para que ustedes puedan desarrollar una buena experiencia de aprendizaje virtual en este contexto de emergencia, pero también con una visión de futuro, de que puedan también desarrollar un conjunto de competencias. Bien, creo que vamos a dar pase a las preguntas. Voy a las recomendaciones finales, José. Perdón, las recomendaciones finales. Sí, puedes seguir con la siguiente página. Muy bien, las reflexiones finales, y con eso ya vamos terminando. Un punto importante es de que un curso virtual, ya les he dicho, no es lo mismo que un curso presencial, tómenlo en cuenta eso, ¿verdad? Es necesario planificar el curso, desarrollar y adaptar todos los materiales y recursos. Las TIC por sí solas no generan el aprendizaje, y creo que eso lo tenemos muy claro. El rol del profesor es fundamental, y ustedes lo saben, en todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante la constante comunicación y retroalimentación oportuna, ya les habíamos comentado, y obviamente la planificación y diseño de su curso. Y sobre todo una actitud proactiva y estar abierto al cambio. Sé que es fuerte, un poco estresante también en estos momentos, pero sí es importante que tengamos esta actitud de cambio, de mejora, ser proactivos en este aspecto. Y la última diapositiva, por favor, José, ¿le puedes pasar? Muy bien, y solo para terminar, hay que ver 3 cosas como muy puntuales. Redefinir el entorno de aprendizaje, ¿sí? Verificar bien todo nuestro entorno, en qué situación nos encontramos. No es lo mismo tener todos los recursos que en algunas instituciones tenemos que con poco internet o conectividad. Entonces hay que verificar bien nuestro entorno de aprendizaje, cuidar la calidad de la enseñanza, que eso es básico y eso es importante, y estar en constante aprendizaje, porque como docentes toda la vida aprendemos y vamos a seguir aprendiendo. Así que los invito a investigar, a conocer un poquito más de esta modalidad, que es muy bonita y que toman su tiempo el poder diseñar adecuadamente, pero van a ver que poco a poco van a tener mayor práctica y les va a gustar, y también a sus niños los van a poder desarrollar actividades adecuadamente. Muchas gracias. Ahora sí, Lucio, las preguntas que desees, estamos abiertos a las preguntas. Estoy por acá, soy Jorge, ¿sí? Jorge. Sí, justo estoy recolectando acá algunas preguntas que son muy interesantes. Por ejemplo, están preguntando con respecto a la seguridad. En esta época, ¿qué herramientas o cómo podemos reconocer que una herramienta o una plataforma es segura? José, ¿quieres hablar de ese punto? Sí, correcto. Una recomendación es que primero tener muy claro esto, y lo decimos con toda honestidad, porque es bueno ser muy claro y preciso en este aspecto técnico. No existe en el mundo un lugar completamente seguro en Internet, ¿no? Todo ámbito que esté conectado a Internet es factible de poder ser vulnerado. Evidentemente hay niveles de vulneración, ¿sí? Hay niveles de vulneración. Entonces, piensen simplemente en el FBI, la CIA o estos organismos internacionales que inclusive pueden sufrir el ataque de un hacker o de un conjunto de hackers, ¿no? Pero sí es importante, y es muy buena la pregunta, que cuando ustedes
utilicen herramientas para ámbitos pedagógicos, en la medida de lo posible, sean herramientas o medios que tengan un nivel por lo menos medio de seguridad, ¿no? Entonces, sí es bueno tratar de utilizar algunas herramientas que tengan un criterio de seguridad. Las que les hemos mostrado, a manera simplemente de ejemplo, son herramientas que tienen un nivel medio. Cuando un servicio es gratuito, correcto, normalmente tiene, podemos decir, hasta 2 candados de seguridad, que es el estándar en Internet, por si alguien quiere vulnerar. Cuando un servicio es medio, ese servicio de seguridad se adicionan 2 candados o 2 canales de seguridad adicionales, ¿no? Entonces, esto permite tener una mayor seguridad cuando uno trabaja. Uno de los elementos que sí es bueno, considerando que ustedes van a trabajar con niños, es sí tener muchísimo cuidado con lo que es información personal o información que tenga que ver con cuestiones de manejo de información, por ejemplo, de los niños, ¿no? Por ejemplo, yo no recomendaría que, por ejemplo, la ficha psicológica de un niño se pueda estar trasladando en medios digitales, ¿no? Porque es información muy privada y muy personal, que tiene que tener todo un resguardo, ¿no? Pero una ficha de trabajo, un elemento para que el niño aprenda, bueno, ¿no? Tiene otras características. Y solo para complementar a ese punto, por ejemplo, los que están usando videoconferencias como Zoom y otras herramientas para poder hacer videoconferencias, hay que cuidar mucho el tema de mostrar la cámara. Si vamos a trabajar con los niños que muestran la cámara, es importante que antes haya una autorización, un permiso de los padres. No podemos pedirles que muestren la cámara sin antes tener esta autorización. Por favor, tomarlo en cuenta porque es importante también cuidar a nuestros niños, ¿sí? Una pregunta recogida desde Facebook, muchas gracias por esta respuesta tan completa, es ¿se puede hablar de educación virtual en el nivel inicial? ¿Qué herramientas y estrategias pueden ayudar al docente? Si le pueden dar algunas sugerencias, nos están pidiendo desde el Facebook. Oh, correcto. Bien, me voy a permitir compartir un poco la experiencia. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad Católica tenemos un curso que está en la currícula de hace muchos años, que es TIC y aprendizaje en educación inicial, ¿correcto? Y cuando comenzamos el curso, comenzamos con muchas dudas, porque inclusive hay información que circula en el medio, ¿no? Que inclusive presenta como que es dañino el contacto de tecnología con niños pequeños, ¿no? Entonces, lo que sí es importante entender es que los niños pueden aprender con tecnología, pero requieren de una mediación muy profesional de educadores. O sea, el niño, por tener contacto con una tablet o con un dispositivo móvil, no va a generar aprendizaje. El niño necesita desarrollar un conjunto de competencias que tienen que ver mucho con el movimiento, con la interacción con otros niños, ¿correcto? Pero sí hay elementos muy interesantes que permiten al niño, por ejemplo, que le sea natural el aprender jugando. Esto, por ejemplo, es un elemento nuevo. Si nosotros hablamos de aprender jugando, como que en muchos casos podría resultar como que no entendible, pero los niños de pequeños pueden generar esta cultura de aprender jugando, y eso luego les permite desarrollar mayor curiosidad y explorar inclusive cosas mucho más interesantes o un poquito más complejas por esa capacidad de descubrimiento. Pero es muy importante señalar que este aprendizaje siempre debe ser mediado por un especialista del área de educación, ¿sí? por un docente. Y en realidad para educación inicial hay muchos recursos, ¿sí? Pero es necesario que los profesores estén debidamente preparados, que tengan muy claro cuál es el objetivo de aprendizaje y que puedan utilizar el medio de forma dosificada. Sí hemos tenido referencia de algunos nidos donde inclusive les han pedido a los niños que estén conectados en el horario de clase. Eso, por ejemplo, sí es antipedagógico. Tener a un niño sentado de 9 a 12 frente al Zoom, ¿no? No es algo pedagógico porque el niño no está preparado para ese tipo de experiencias. Pero generar experiencias que mezclen el juego, la creatividad
el poder utilizar, sí, de repente la cuestión sincrónica, por ejemplo, muy interesante para las cuestiones kinestésicas, para que los niños puedan moverse, puedan identificar derecha, izquierda, arriba, abajo. Eso podría ser una experiencia muy bonita, ¿no? Pero debidamente dosificada. Otras herramientas que también nos pueden ayudar, y ahí sí creo que para ayudarlos también a las otras áreas, busquen por favor aplicaciones en Play Store. Los celulares ahora tenemos que ayudarnos mucho de los celulares y de las tablets. Entonces en Play Store ustedes van a encontrar una cantidad de aplicaciones gratuitas y que les permitiría ver de diferentes áreas. Por ejemplo, algunos preguntaban sobre el laboratorio, entonces ahí también pueden ingresar y ver herramientas que ayuden a hacer laboratorios virtual, y otros elementos, otras herramientas que facilitan la comunicación, matemática, GeoGebra, también han comentado algunos para matemática, y otras herramientas que ayudarían mucho. Es cuestión de investigar. Jamboard también para el tema de artística, y que es gratuito y que lo podríamos considerar tanto para tablet o para celular como para la computadora en sí. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta tiene que ver un poco con la parte de la evaluación. Están preguntando acerca de herramientas o plataformas que ayuden en la evaluación cualitativa. Buen punto, evaluación cualitativa. A ver, creo que primero es un poco diferenciar, o sea, ¿a qué nos estamos refiriendo con evaluación? Porque obviamente la evaluación muchas veces juntamos lo que es la evaluación con exámenes, y no es así. La evaluación es formativa. En la evaluación formativa, si queremos ver, por ejemplo, que desarrolle un ensayo, que desarrolle habilidades gramaticales, no lo sé, podríamos hacer un trabajo. No necesita una aplicación, una actividad individual, no necesariamente tiene que ser un examen en línea en el cual se desarrolle algo cualitativo. Pero igual, si fuera un examen en línea, tanto cuantitativo como cualitativo, habían hablado también del Socrative, ¿no? El Socrative es una herramienta que podría facilitar mucho y que es gratuita y que es para Socrative Teacher, para los profesores como para los estudiantes, y ellos pueden también ahí desarrollar la parte cualitativa si es lo que desean en relación a examen, ¿no? En línea. Sí, José, no sé si quieres agregar algo más. Sí, de hecho, para evaluaciones en línea y que tengan que ver con competencias, prueben, como les habíamos indicado, las funciones que puede brindar la tecnología. Por ejemplo, que el niño o que el alumno, en vez de simplemente escribir un poema, que lo recite, ¿no? Y que lo pueda hacer en el formato de audio, ¿no? O que cuando quiera explicar algo, pues pueda crear un pequeño video de explicación. Esos procedimientos que llevan más al desarrollo de capacidades y de competencias son muy ricas y se pueden lograr a través de medios tecnológicos, ¿no? Entonces, sí es importante poder, es el docente el que encuentra el sentido al medio digital, ¿no? Muy bien, muchas gracias, José. Ya vamos cerrando con la ronda de preguntas. Tengo una más por acá que me parece muy interesante y que de alguna manera tiene que ver con la realidad del país. Están pidiendo sugerencias con respecto al trabajo con aquellos chicos que no tienen acceso o tienen poco acceso al Internet. ¿Qué estrategias se podrían utilizar en esos casos o qué medios se podrían utilizar? Gracias, Jorge. Creo que esa es una pregunta interesante y quería comentarles que el Ministerio de Educación tiene guías desarrolladas para sectores rurales en los cuales la tecnología es mínima. Hace 2 años hice una consultoría para el Ministerio relacionada a este tema y la propuesta tiene que ser súper integrada con proyectos. Por ejemplo, se trabaja mucho con proyectos para zonas en las cuales no tiene mucha tecnología y es muy complicado. Entonces, se trabaja con proyectos y con lo mínimo que tengan, porque también está comprobado en el Perú, casi todos tenemos los celulares, por ejemplo, o las tabletas que da el ministerio, podrían tomar fotos o imágenes y crear una propuesta, un proyecto. Trabajamos mucho con proyectos. Creo que esa es la recomendación. Trabajar mucho con proyectos, el que pueda vivenciar el estudiante sin necesidad de utilizar muchas herramientas o tecnología, porque sabemos que en zonas alejadas la conectividad, el internet es muy malo, entonces tenemos que ver alternativas. Por eso yo les invito a que investiguen un poco. Hay guías ya desarrolladas para aquellos profesores con los que trabajan, con niños que no tienen todo este acceso o con muy poca conectividad.
José, no sé si quieras comentar algo más. Sí, no, y también sí, es aconsejable ver de que hay algunos, como señalaba Carol, es muy significativo, ¿no? Ya hay recursos creados y sí, o sea, una de las cosas, de las ventajas de esta crisis es que también se ha tomado sentido la importancia de, como país, trabajar en el tema de conectividad, ¿no? Hoy somos conscientes de la conectividad, ya no es un lujo, ya no es una cuestión accesoria, es algo esencial para lograr el desarrollo del país y evidentemente también para la educación. Por eso que es muy importante poder desarrollar el tema de competencias digitales en los docentes para poder afrontar este reto de educación también en zonas alejadas. Muy bien, muchas gracias. Me parece que debo de cerrar ya diciéndoles, comentándoles que en las redes sociales están muy agradecidos los profesores, dicen que muchas gracias por una tan buena explicación, por los tips que están brindando, y de verdad que ha sido muy interesante. Están muy agradecidos por lo que puedo ver, tanto en el chat del Zoom como en el Facebook, ¿sí? Así que solamente queda despedirnos. Una vez más, Carol, una vez más, José, de parte de todos los profesores, muchas gracias por esa tan buena ponencia, y sí, Jorge, gracias por habernos dado este espacio y tiempo. Lucio, adelante. Sí, Jorge, y anunciarles que el martes continuamos con este ciclo de videoconferencias sobre aprendizaje a distancia, y el día martes vamos a tener una ponencia sobre diseño curricular, ojo, de lo justo, complementando algo que hoy se ha hablado, el diseño curricular sincrónico y asincrónico en la educación a distancia, una necesaria complementariedad. Así que los esperamos el día martes también, y por nuestra parte, eso es todo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y nos vemos el día martes a poner en práctica los consejos que nos han dado. Exploren, hay una idea que voy a resaltar muchísimo que nos dejaron Carol y José. Hay que explorar, no nos quedemos solamente con esto. A partir de ahí ustedes pueden usarlo como un gancho para seguir trasteando en más herramientas y probando siempre con las recomendaciones de seguridad que hemos aprendido hoy. Muchísimas gracias y hasta el día martes. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.